Hola, muy buen día. Bienvenidos una vez más a su podcast Durmiendo con el Enemigo. Este es el episodio número 4 de estas notas de reflexión. Es un placer estar una vez más con ustedes. Y la nota del día de hoy se llama la racionalización. Las emociones son parte de nuestra vida y están compuestas de respuestas psicológicas, esto es afectivas, respuestas sociales y respuestas orgánicas. Con esto te hago mención de que toda emoción tiene estos tres componentes: un componente afectivo, psicológico, un componente social y un componente orgánico. Este último componente nos hace entender que son naturales en el ser humano y tienen una base biológica, esto es, una base natural e innata. Sobre este proceso natural del ser humano existen grandes tabús. Muchas perspectivas que logran definir de diferentes maneras el mundo emocional. La definición de nuestra realidad emocional la aprendemos de hecho de nuestro contexto social, aunque hay una condición anatómica y fisiológica que puede llegar a influir nuestros niveles emocionales. Pero nuestro sistema de creencias que giran en torno a las emociones son los que determinan cómo interpretamos, ejecutamos o expresamos y definimos nuestro propio ser o nuestra propia persona en términos emocionales. Es donde he visto muchas de las mentiras más grandes en las que vivimos muchos de nosotros, donde logramos definir el mundo emocional como peligroso, vulnerable, no importante, insignificante o hasta absurdo. Nos convertimos en enemigos de nosotros mismos cuando mutilamos, reprimimos o negamos la existencia de una vida emocional o sensible dentro de nosotros, pues estamos yendo en contra de nuestra propia fisiología, dañando nuestro sistema solo por ideas interiorizadas o introyectadas desde pequeños, o la falta de entrenamiento para poder hacer contacto con nuestras emociones. Hablando con una paciente y después de varias sesiones, buscaba reflexionar con ella sobre este plano de la vida, las emociones. Para ella las emociones, aunque son reales y existen, son un tema que no tenía gran importancia. Fue esta una sesión donde me dice: Alejandro, entiendo lo que me dices. En un arrebato emocional me dice: las emociones me están carcomiendo por dentro. Tengo que confesarte que después de una pelea con mi madre, me preguntaba que si tendría el valor de algún día irme. Pensaba si en el hecho de irme de la casa, llegando la noche, esa pregunta pasaba por mi cabeza y en un momento casi de nada decidí que ya estaba cansada. Tomé mis pastillas para la presión y tomé 12 pastillas decidida en ya irme. Pero irme de este mundo. Me acosté y me dispuse a dormir tranquilamente. Historias como estas he escuchado en varias ocasiones. No todas terminan en un punto así de drástico, pero sí de crisis evidente. Una vida de triunfos académicos, económicos, sociales, etc., no garantizan una vida emocional saludable. Si seguimos ignorando esta realidad emocional en nuestra propia vida, justificando las cosas que vivimos o solo racionalizándolas, nos enfermamos a nosotros mismos. Toda experiencia que nosotros tenemos
tiene una parte racional objetiva a la cual le podemos llamar el hecho. Pero también en todo hecho hay una asociación afectiva, emocional, que hace que quede envuelta dentro de nuestra memoria la información y la emoción. No podemos desprenderlo y pretender que podemos vivir de manera saludable haciéndolo. La racionalización es uno de los mecanismos de defensa para no experimentar un proceso sensible que más puede estar enfermándonos en nuestra vida y día a día. El final de una vida ignorando nuestras emociones es una vida y es un final de enfermedad, de crisis, de pérdida de voluntad. Después de algunas sesiones, mi paciente me decía, pero ¿cómo le hago? No sé cómo resolver las cuestiones emocionales. No existen recetas secretas o instantáneas, déjame decirte. Es un trabajo arduo y que requiere disciplina y compromiso con nosotros mismos. Es importante entender que nuestra vida emocional es responsabilidad solo de cada uno de nosotros. Recomiendo que sin la necesidad de estar mal o loco, podamos generar la costumbre de ir y tener una charla con algún psicólogo que pueda orientarnos en el cómo sanar o transformar nuestras creencias en relación con las emociones. No estás obligado a saberlo todo, ni poder hacerlo todo tú solo. Pero sí estás obligado a buscar, a saber dónde buscar y las cosas que necesitas aprender, que no las sabes, para poder transformar estos sistemas de creencias relacionados con las emociones. Recuerda, si algo no sabes, apréndelo. Si no puedes con algo, pide ayuda. La vida no se trata de ser llaneros solitarios. Se trata de ser seres responsables de todo lo que comprende ser yo. Responsables con mi cuerpo, responsables con mi mente, responsables con mis emociones, responsables conmigo. Te pido que podamos pasar a hacer un ejercicio pequeño. Muchas veces no te permites sentir plenamente o no tienes claridad respecto a lo que sientes. Esto puede ser parte de un mecanismo neurótico que se sustenta en la inautenticidad para eludir la angustia que por naturaleza tu vida conlleva, por ser tú un ser responsable. Por eso, es crucial lograr claridad y comprensión respecto a tu propia emocionalidad, ya que tus emociones son el correlato subjetivo de todo lo valioso que hay en el mundo, allá afuera en tu vida. A manera de reflexión, te pediré que en un pedazo de papel puedas ir respondiendo las siguientes preguntas con la finalidad de conocer a ti mismo o dar a conocer a ti mismo este proceso emocional que vives. Algunas preguntas claves que pueden ayudarte a autocomprender respecto a tus emociones o con las que puedes ayudar a otras personas son las siguientes. ¿Qué es lo que siento cuando ocurre eso? Puedes poner una acción o una situación específica que te gustaría trabajar en tu vida. ¿Qué es lo que siento cuando ocurre un fracaso, por ejemplo? O cuando cometo un error, o cuando me quedo solo, o cuando la relación no funciona. ¿Qué es sentirme mal? Indaga en esas sensaciones en tu vida. Siguiente pregunta.
cómo es sentirme así, cómo es sentirme feliz, cómo es sentirme frustrado, cómo es sentirme solo, abandonado, inútil. Tú pon la emoción que te gustaría analizar. ¿Cómo siento esta pena? Es una pregunta más que pudiéramos responder para conocer nuestra realidad emocional. ¿Cómo siento este enojo? Esta cólera. ¿Dónde siento más mi alegría? Reconoce en qué parte de tu cuerpo aún se alojan la mayor cantidad de sensaciones de alegría. Una pregunta más. ¿En qué parte de mi cuerpo siento más mis penas, mi dolor? ¿Cómo no quiero sentirlo? Es una pregunta importante para poder entender aún el cómo me siento y cómo no quiero sentirme. Una pregunta más es, ¿qué no me permito sentir? ¿Contra qué emociones estoy luchando, no? ¿Qué siento de saber que logré afrontarlo? ¿Cómo se siente el orgullo? ¿Cómo se siente la dignidad? Y por último, responde la pregunta, ¿y todo esto tan valioso frente a mí, qué me hace sentir? Colócate para responder esta última pregunta, aún imaginariamente, frente a esas cosas que tú consideras valiosas en tu vida. Puedes traer a mente a tus hijos, tu familia, tus bienes, tu empresa, esos resultados que has alcanzado, y pregúntate, ¿y todo esto tan valioso frente a mí, qué me hace sentir? Reflexiona sobre tus propias respuestas a estas preguntas y conócete a ti mismo y cómo vives estos procesos emocionales. Fue un gusto estar con ustedes una vez más en este podcast. Nos vemos hasta el siguiente episodio.